Estamos con tres ecuatorianos. Nos vamos a cruzar la línea del Ecuador. Vamos a ir a un lugar donde hay clima ecuatorial todo el año. ¿No es así? Primero que nada, con la cónsul de Ecuador, Bernardita Evatistón. Ella es la cónsul aquí en Mendoza y ha traído a dos artistas, padre e hija, ellos. Estamos hablando de Wilson Pico y Amaranta Pico, que van a presentar un libro aquí en Mendoza. ¿Cómo están? Amaranta, qué lindo nombre, ¿cómo le va? Muy bien, feliz de estar en Mendoza por primera vez, conociendo Argentina y bueno, aquí desde el viernes en el Festival Nuevas Tendencias, muy emocionada. Ujú. Wilson es un artista, él es bailarín, coreógrafo, ha venido a Mendoza, está presentando su arte, además de este libro. Bienvenido, Wilson, gracias por estar acá. ¿Cómo está usted? Eh, Contento de estar finalmente en Mendoza porque el festival Nuevas Tendencias em, ha intentado, y yo también he intentado venir hace como 4 o 5 años atrás, y este año se dio finalmente la oportunidad de que esto pasara, y ha sido un lindo encuentro hasta el momento. Cada oportunidad que, que tengo de conocer un nuevo sitio, para mí es una ocasión de aprender eh, de, de los hermanos latinoamericanos. Y usted en realidad se ha dedicado a eso, ¿no? El conocimiento del arte latinoamericano. Están presentando el libro Cuerpo Festivo, personajes escénicos en 12 fiestas populares del Ecuador. ¿Qué particularidad tiene esto? Ah, porque Amaranta es etnógrafa, Sí. antropóloga. Entonces han hecho un libro en conjunto. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? ¿De qué fiestas nos habla el libro? ¿Cómo funciona eso? Bueno, les cuento un poquito. Para empezar, este viaje hemos venido tanto a presentar obras de Wilson, mi padre, que es de los pioneros de la danza contemporánea en el Ecuador, el pionero podría decir. Y además venimos a presentar este libro. ¿Por qué cuento esto? Porque nosotros somos compañeros de trabajo ya hace más o menos 14 años y he Ujú. tenido la suerte, la fortuna de poderlo acompañar por Latinoamérica y otros lugares del mundo, siendo técnica de luces y sonido de sus obras de danza. Y hace años que teníamos el sueño de trabajar juntos en un proyecto investigativo, donde podamos hacer confluir nuestros oficios, como tú decías, de etnógrafa Ujú. y de artista, de mi padre. Entonces decíamos, ¿cómo hacerlo? Entonces empezamos a soñarlo ya hace unos 5 años, más o menos, y logramos que se haga realidad con un auspicio del Ministerio de Cultura. Empezamos a finales del 2009 y lo concluimos justo hace un año, en octubre del 2011. Entonces, estos 2 años seguidos de trabajo fueron muy enriquecedores. En mi caso fue la primera vez que dirigí un proyecto. Antes trabajé en proyectos, pero es la primera vez que era el mío. Entonces fue todo, ¿no? Desde el hecho de ser la primera vez, obviamente también tuvimos equivocaciones de las que aprendimos mucho, pero a la vez sorpresas y como dice Wilson, mucho aprendizaje. Entonces, el mismo hecho de escoger el tema de estudio fue bastante difícil porque nosotros lo que queríamos era abordar personajes de las fiestas populares de nuestro país, Ujú. pero desde la perspectiva teatral, ya que tanto la religiosidad popular, la gastronomía, la política, la historia se han indagado bastante. No por eso está de más seguirlo haciendo, pero ya hay estudios en el Claro. Ecuador importantes. Pero en cambio el abordaje desde lo escénico no se había hecho antes, es la Ujú. primera vez que se hace. Y nosotros escogimos personajes, porque la fiesta en sí es un mundo y podría haber un libro de cada una de estas 12 fiestas. Entonces, estaría de más decir que este libro hace la etnografía absoluta de estas 12 fiestas. Sí, hay un recuento etnográfico, pero está centrado
en personajes que escogimos en cada fiesta. 1, 2 o 3 por fiesta. Y a cada uno de estos lo analizamos, si se puede decir, reflexionamos en torno a estos personajes desde una perspectiva escénica, es decir, el arte de la representación en el acto ritual, el vestuario que utiliza, la historia de la que está cargada este personaje, qué representa, su relación con lo sagrado, en fin. Wilson, y justamente, ¿qué importancia tiene el cuerpo, la danza en estas fiestas, por lo menos en estas 12 que ustedes abordan en el libro? Es una presencia única y presente, digamos. Cada personaje que hemos podido observar se le va la vida en cada celebración. El cuerpo entra en un estado festivo que se aparta de la cotidianidad para entregarse de una manera rotunda, sagrada, digamos, porque no es lo mismo asistir a una celebración mestiza en la ciudad. Ellos le dan tal importancia que podría yo decir que topa lo sagrado en el sentido más hermoso de lo que tenemos como sagrado. No estoy hablando de algo fundamentalista, de algo que tenga que ver con un sistema religioso. Es algo primario, originario, y por eso es tan hermoso asistir a una de estas celebraciones y poder entender que la vida está presente en ellos, no está postergada. Yo quisiera preguntarle a cualquiera de los dos, a Wilson o a Maranta, porque me parece que vos como etnógrafa y usted, Wilson, como como artista, lo pueden contestar de distintos lugares. Cuando decimos ellos, porque como decía Wilson, ellos, ¿quiénes son ellos en estas fiestas populares de Ecuador? Me gusta mucho tu pregunta porque justo yo creo que al participar de estas fiestas, si bien fuimos observadores, no cabe duda, sería una mentira decir que somos las personas de la comunidad. Somos personas foráneas, sin lugar a dudas. Llegamos a observar y a aprender de esta cultura, pero también nos sentimos parte. Entonces, esta pregunta que tú haces fue una pregunta que rondó mucho nuestra reflexión, el tiempo que duró hacer este libro y bueno, algo que tal vez no dije todavía es que además del libro hicimos 12 videos documentales sobre cada una de estas fiestas. Entonces, esta pregunta precisamente, ¿no? Era, ¿quién es el otro? Entonces, claro, son otros y son personas que muchas veces no han tenido tal vez la posibilidad de expresar su cultura. No voy a decir que nosotros fuimos a hacer eso, porque esa es justo una visión paternalista con la que yo no coincido de la antropología. Desde el comienzo, nuestro arranque, nuestra, digamos, forma de verlo fue ir a aprender. Y eso decíamos igual en los lugares a los que íbamos a pedir permiso para empezar, porque uno no puede llegar a invadir con una cámara, ni mucho menos. Había varios viajes previos, un conocimiento del lugar, leer toda la bibliografía que sea necesaria para poder llegar a ese sitio, entrevistar a la gente que sabe, si es por ejemplo, una de las fiestas de la Semana Santa, a los rezanderos, a las cantadoras, a los santos varones. Y después de esto, de este bagaje, llegar a registrar. Entonces, evidentemente, se trata de un otro, pero que forma parte de nuestra historia. Y el momento de escribir el libro, que fue cuando se da la sistematización de esta información de campo, el momento en el cual, te digo porque está escrito, una parte son etnografías y otras son apuntes de viaje. Las etnografías están escritas por mí y los apuntes por Wilson. Entonces, el momento en el que escribí estas etnografías, yo tenía acá ya sistematizadas las entrevistas. Acá los libros que había leído de lo que se podía obtener al respecto. Y acá mi diario de campo personal. Entonces, el momento que yo escribí, utilicé estas tres fuentes. Y entonces surgían las preguntas más grandes, que
que en el momento de la vivencia todavía no me daba cuenta, y entre ellas esto que tú ahora planteas. Y para mí fue, por ejemplo, un descubrimiento el momento en el que escribí uno de los capítulos del Valle del Chota, a leer, porque yo decía, no puedo solo hablar de la fiesta, esta fiesta tiene una historia, y esa historia se remontaba hasta la época en la que los traían en barcos desde África. Y aunque sea un capítulo tan pequeño, el del que te hablo es del capítulo 9, el tropel de las almas, en este capítulo hablo desde estas épocas, intento hacer una síntesis por una razón, que es justamente entender a qué muertos se está cantando, porque es una celebración de difuntos. Pero retornando a tu pregunta, cuando yo leía esto, yo soy mestiza, pero leía esta historia negra y sentía que era también mi historia. Claro. Entonces, hay esta pertenencia. Ahora, algo más que quisiera añadir es que nosotros tuvimos una tercera fase en este proyecto, además de la investigación y el momento de escribir el libro y la postproducción de los videos. Hubo otra fase vital para nosotros, que fue la de volver a todas estas comunidades a presentar, bueno, en primer lugar, entregar el libro, que es algo que en Ecuador no se hace, no sé si acá en Argentina ojalá sí se haga, pero allá es muy común que los cientistas sociales acudan a un lugar, absorban, digamos, todo lo que se pueda y no regresen. Lamentablemente, lo digo con vergüenza porque no, soy parte de este, digamos, soy antropóloga y he participado en proyectos en los que ha pasado eso. Sí, sí. He tratado muchas veces de romper con eso. Entonces, cuando fue mi proyecto, partí desde el comienzo, desde el momento en el que fue diseñado, quise que eso no ocurra. Y entonces el momento de entregar esto a las comunidades fue tan importante cerrar ese círculo, pero además de entregar el libro, poder mostrar los videos. Y digo esto porque precisamente no solo mostramos el video de cada comunidad, sino el de otras muy diferentes del Ecuador. Entonces ahí está también esa confrontación con el otro de la que tú preguntabas. Un Ecuador que, como los países en general de Latinoamérica, es riquísimo en culturas. ¿Cómo influyen eso que mencionaba Maranta, Wilson, la llegada de los negros traídos de África, esclavos, el mestizaje, los naturales del territorio que hoy llamamos Ecuador, mestizados también, sumidos al poder del blanco? Bueno, ¿cómo influye después en el cuerpo y en el cuerpo que baila? Está vivo, lamentablemente todavía, un racismo. Todavía hay mucho que trabajar para que podamos aceptar y aprovechar esa riqueza de las sangres, ¿no? de lo indígena, de lo negro, de lo cholo, para finalmente aceptar nuestro mestizaje no como una vergüenza, ni como algún poeta decía, el retorcido de sangre, ¿no? César Dávila, un poeta enorme para nuestra literatura, en su poema Boletín y Elegía de las Mitas, cuando dibuja al personaje que es el que castigaba, el capataz que castigaba a los indígenas, ellos decían el retorcido de sangre al mencionar a este mestizo tan brutal. Toca seguir trabajando en eso, seguir hasta que logremos aceptarnos, pero todavía hay un gran racismo pendiente hacia el indígena, hacia el negro. Mucha gente mestiza se cree blanca y no termina de aceptar. Yo como artista encontré que ese mestizaje era una de mis fuerzas, incluso en lo que yo he aprendido como bailarín. Yo empecé siendo bailarín clásico, pasé a la danza contemporánea, investigué y tuve ocasión de trabajar con un alumno de Jerzy Grotowski, este gran maestro polaco. Esas técnicas teatrales, la danza negra, la danza indígena que he podido aprender al ir a las festividades indígenas, justamente las danzas urbanas, el bolero, el tango, el pasacalle, todo eso
conforman un material riquísimo que está ahí listo en mi cuerpo para poder interpretar, para poder representar cualquier personaje. Por eso el cuerpo, yo creo que se enriquece en la medida en que aclaramos primero mentalmente y en el fondo del alma lo que somos como mestizo y saber respetar, digamos, a todas las culturas, a todas las razas. La aceptación del cuerpo para poder después usar el cuerpo. Cuando baila un ecuatoriano, ¿quién baila? ¿Cuántas culturas, no? ¿Cuántos siglos de baile? Sí, sí, por supuesto. Yo dentro de mi búsqueda de personajes tuve que interpretar desde que comencé a bailar como solista cuando tenía 24 años, hoy tengo 63 años. Tuve que bailar dos personajes femeninos y no fue nada fácil, porque en ese tiempo Quito era una ciudad conservadora, franciscana, como se dice, y fue muy difícil bailar esos dos personajes femeninos. ¿Y dónde yo encontré la fuerza? Encontré justamente en las danzas indígenas. El hombre vestido de mujer está presente en muchas festividades indígenas y yo dije, bueno, aunque yo no sea indígena, eso me pertenece y me dio fuerza para poder seguir adelante en estos y poder bailar estos personajes femeninos, aunque pues obviamente yo soy hombre, igual que los bailarines indígenas son hombres, pero interpretan papeles femeninos. Yo no me quiero ir a las noticias, pero como no se hace lo que yo quiero en la radio, sino lo que está estipulado ya en reuniones generales y se juntan los cabezones y tienen mucho poder en esta radio y deciden que cada media hora hay que irse a las noticias. Así que rápido, no porque yo quiera, sino porque, es más, nos vamos a demorar un minuto más porque sí, díganos cuándo se presenta este libro, que es hoy, a qué hora y en dónde. Bueno, el libro se presenta hoy día a las 8:30 de la noche en la sala Elina Alba. Como bien dijo Amaranta, es sumamente importante que sepan que también se van a proyectar 1 o 2 documentales que son respaldo y complemento de ese libro. Y bueno, ustedes han escuchado a Wilson y a su hija. Tengo la sensación de que le queda pendiente a Mendoza mañana llenar esa sala porque va a ser la última función de Wilson. ¿A qué hora mañana? Es a las 8:30 también en el mismo lugar. Bien. Por favor. Fácil de recordar, 20:30. Exacto. Hoy la presentación del libro. Mañana baila Wilson y baila en Wilson todo el Ecuador con lo que eso significa, más lo que después Wilson se fue a buscar y aprender por el mundo, ¿no? Wilson Pico y Amaranta Pico,